A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Qué se necesita para dedicar una vida entera a una sola pregunta? Y no una pregunta cualquiera, sino una de esas que la mayoría de la gente prefiere ni hacerse. Si la vida es, en el fondo, puro sufrimiento, entonces, ¿cuál es el sentido de todo esto? Bueno, ese fue el proyecto de vida de Arthur Schopenhauer, el gran pesimista de la filosofía, y hoy vamos a desentrañar su devastadora respuesta. Y ojo, que esto no era una simple frase de un adolescente con angustia. No, no, no. Esto era su manifiesto, la declaración que iba a definir toda su existencia. Para Schopenhauer, la filosofía no era un pasatiempo intelectual, para nada. Era más bien una investigación forense de la escena de un crimen, y la escena del crimen para él era la vida misma. Entonces, la pregunta es obvia. ¿De dónde sale una visión del mundo tan sombría? Porque claro, esto no nace de la nada. Para poder entender la respuesta de Schopenhauer, primero tenemos que entender bien la pregunta que lo atormentó toda su vida. Una pregunta que se forjó viendo cosas que nadie debería ver, y menos tan joven. Es que apenas era un adolescente cuando, en un viaje por Europa, la realidad le pegó de frente, y con una fuerza brutal. Vio la miseria más absoluta en las calles, tuvo que presenciar el horror de una ejecución pública, y vio a prisioneros encadenados a barcos, condenados a una vida que era un infierno. Para el joven Schopenhauer, la conclusión fue inevitable. Cualquier cuento sobre un universo creado por un ser bueno y bondadoso era sencillamente una mentira. La evidencia del mundo real gritaba algo mucho, mucho más oscuro. Bueno, si descartamos la idea de un creador bueno, ¿qué nos queda? ¿Cómo explicó Schopenhauer todo este sufrimiento? Su investigación arranca con una idea que es, la verdad, bastante radical, casi de ciencia ficción. La idea es que este mundo que vemos, que oímos y que tocamos, no es la realidad verdadera. El mundo es mi representación. Así, con esa frase arranca su obra maestra. Y es revolucionaria. Pensemos en esto como si fuera realidad virtual. El sol, los árboles, esta misma explicación que estamos dando, no existen ahí afuera por sí solos. Solo existen como datos que son procesados y, digamos, renderizados dentro de una conciencia. O sea, sin una mente que lo perciba, el universo no sería más que oscuridad y silencio. A ver, esta idea no salió de la nada, ¿eh? Tiene una historia larga. Schopenhauer la vio en la caverna de Platón, donde los prisioneros creen que las sombras son la realidad. La encontró en la filosofía hindú, con el velo de Maya, que nos oculta la verdad. Pero aquí viene el giro de Schopenhauer, que le dio un toque moderno, biológico. Para él, esa cueva, ese velo, es nuestro propio cráneo. Nuestro cerebro es la máquina que genera esta simulación, y el tema es que estamos atrapados dentro de ella para siempre. Ok, un momento. Si todo lo que vivimos es una representación, una construcción de nuestra mente, esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué es lo que se está representando? ¿Cuál es ese motor que está impulsando toda esta simulación? Y es esta pregunta la que nos va a llevar detrás del velo de lo que percibimos, directo al corazón oscuro de la realidad misma. La respuesta de Schopenhauer cabe en una sola palabra: la voluntad. Pero, cuidado, no hay que pensar en la voluntad como cuando decimos tengo la voluntad de tomar un café. No, es algo mucho más grande, como una corriente cósmica. Un impulso ciego, inconsciente, que nunca se detiene y que fluye a través de absolutamente todo. Es la fuerza que hace que los planetas giren, que las plantas busquen el sol y que nuestro corazón lata. Es un deseo puro, insaciable, de simplemente ser. Sin ninguna razón, sin ningún propósito. Miren, hay que entender el impacto de esto. Fue una verdadera bomba atómica en la filosofía occidental. Por más de 2000 años, desde Platón, se daba por hecho que en el fondo del universo había razón, orden, alguna clase de inteligencia. Y llega Schopenhauer y dinamita todo eso. Básicamente dijo, miren, se equivocaron en todo. En el fondo no hay lógica. Solo hay un impulso ciego, un caos sin sentido, una voluntad sin propósito alguno. Y es justo aquí, en esta idea de una voluntad ciega y sin propósito, donde Schopenhauer por fin encuentra la respuesta a esa pregunta que lo había perseguido desde joven. Aquí es donde todas las piezas del rompecabezas por fin encajan. Entonces, recapitulemos. Tenemos esta fuerza fundamental, un querer constante que no se satisface con nada y que no tiene un objetivo final. Ahora, pensemos lógicamente por un segundo. Si la esencia de todo es un deseo insaciable, ¿cuál es la consecuencia inevitable? Pues un conflicto, brutal y perpetuo. Cada ser vivo, desde una planta hasta una persona, es solo una marioneta de este impulso ciego por existir.
Todos estamos compitiendo por los mismos recursos para satisfacer el mismo anhelo. En esencia, el universo es una única voluntad en guerra constante consigo misma. Y esto nos lleva, inevitablemente, a su conclusión más famosa y, seamos honestos, más aterradora. Para Schopenhauer, el sufrimiento no es un accidente, no es un error en el sistema que se pueda arreglar, no. Es una característica fundamental del universo, es la consecuencia lógica y necesaria de la voluntad. Existir es desear, y desear es, por definición, sufrir. Y si alguien necesita pruebas, dice Schopenhauer, solo tiene que mirar por la ventana al mundo natural. Cuando un león caza una cebra, no es solo un animal matando a otro, es la voluntad, que se manifiesta en dos formas distintas alimentándose de sí misma para poder continuar con su ciclo sin sentido. Desde esta perspectiva, la naturaleza no es una madre buena y armoniosa, es un monstruo que se devora a sí mismo, una y otra vez, eternamente. Uno pensaría que con una visión del mundo tan increíblemente sombría, pues nadie le haría caso, ¿verdad? Estaría destinada al olvido. Pero, irónicamente, pasó todo lo contrario. Fue precisamente esa honestidad brutal la que hizo que sus ideas finalmente resonaran, y con mucha fuerza, dejando una huella imborrable en el arte y el pensamiento que vino después. Y lo más irónico es que su propia vida parece un guión escrito por él mismo. Durante décadas, su obra maestra, esa en la que él creía haber descubierto la verdad más profunda del universo, fue un fracaso total. Nadie la leyó. Mientras sus rivales, mucho más optimistas, eran celebridades. Su fama llegó tardísimo, y fue una victoria agridulce, un reflejo perfecto de esa verdad tan dura y oscura que siempre defendió. Su influencia explotó, pero no tanto en las universidades como en los estudios de artistas, escritores y compositores. ¿Y por qué? Porque Schopenhauer hablaba su idioma. Su foco en las emociones crudas, en los deseos irracionales, en esas fuerzas ocultas e inconscientes que nos manejan, todo eso fue un terreno súper fértil para la creatividad. Desde Nietzsche hasta Wagner, de Tolstoy a Freud, Schopenhauer les dio las palabras para explorar los rincones más oscuros de la mente humana. Y así, volvemos al principio. El diagnóstico de Schopenhauer es brutal. Estamos atrapados en una rueda de deseos insaciables que solo genera sufrimiento. Punto. Y esto nos deja con su pregunta final, una que resuena hasta el día de hoy. Si esta visión del mundo es cierta, ¿acaso el pesimismo es la única respuesta realmente honesta? Es un pensamiento inquietante, sí, pero quizás, y solo quizás, al aceptar la peor de las noticias, Schopenhauer nos ofrece una extraña forma de liberación. Y ese es su sombrío pero poderoso legado.